Bueno, y las relaciones entre Estados Unidos y Europa alcanzaron una nueva etapa de tensión. Esto ante las exigencias de Washington hacia los líderes europeos en relación a Irán, Venezuela y los combatientes del Estado Islámico. Unas diferencias que se hicieron más evidentes aún durante la reciente cumbre de seguridad en Alemania. Para analizar lo que ocurrió allí y las posibles consecuencias a nivel global, nos acompaña el profesor y experto en temas internacionales, José Gabriel Martínez Borrás, del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Buenos días, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ustedes. Claro que sí. ¿Cuáles son algunas de estas exigencias, en resumen, las exigencias de Estados Unidos durante esta cumbre? Básicamente aquí lo que hay es una división clara entre lo que es Europa y Estados Unidos. Estados Unidos quiere que se siga, ¿verdad?, su política, básicamente la política de Trump, la política exterior de Trump hacia Irán, entre otros temas, ¿no? Entonces, obviamente, tienes una mirada diferente de parte de Europa y eso en parte es lo que ha creado, los estados van a esta cumbre, que es una cumbre internacional histórica, empezó por lo menos en los años 60 y originalmente tenía como miembros a los países de la OTAN. En la medida en que la Guerra Fría termina, eso se expande, entran los estados de Europa Central y Este, y entonces también entra pues Rusia, China, etcétera. Así que es una mirada anual importante considerar el Davos de la seguridad, la reunión de Davos de la seguridad, ¿no? Ahora, de seguridad internacional. De seguridad internacional, claro. Entonces, lo que tienes es básicamente, o por lo menos lo que reflejó la cumbre es, para todos los efectos, unas divisiones claras entre Europa y Estados Unidos. Europa tiene otra postura ante la situación de Irán. No todos los países europeos también ven la situación de Venezuela de la misma manera. Entonces, por un lado, mientras la política exterior de Trump enfatiza lo que sería una especie de política unilateral, las exigencias de Europa es de alguna manera, y decimos que la que representa el liderazgo en Europa es Angela Merkel, ¿verdad?, la canciller alemana, presenta una mirada quizás más multilateral. Entonces, no debe de extrañarnos porque tampoco es necesariamente con Trump que empieza ese tipo de mirada al mundo, sino que también se daba mucho con la política exterior de W. Bush, ¿verdad?, el presidente anterior, Obama. Exacto. Y entonces, pues yo creo que los temas de seguridad básicamente giraban hacia eso, ¿verdad? Irán, Venezuela, había una preocupación particular entre las relaciones, quizás una posibilidad de una carrera armamentista nueva con Rusia. Rusia allí estuvo también presente, hablando de la importancia de la postura de la soberanía, diferente a la postura china, donde habla mucho sobre su política oficial siempre es a favor del multilateralismo. Así es que esa mirada, yo creo que en términos, y es importante para el público televidente entender eso, o unilateralismo, estilo Trump, por decirlo así, o una mirada más multilateral mirando hacia las organizaciones internacionales y cómo entonces se relacionan, basado en eso y en el derecho internacional. Y en ese caso fue Estados Unidos quien único presentó una mirada unidireccional, por decirlo así, Estados Unidos a imponer sus posturas en términos de seguridad, los demás fueron más. Sí, lo que pasa es que se nota la diferencia por el discurso de Mike Pence. Mike Pence fue allí y habló de Trump todo el tiempo y entonces enfatizó esa mirada particular y hizo unas críticas a Europa. Yo creo que más allá de eso hay que enfatizar, y importante al público televidente también, que es la primera vez en la cumbre que se incluye el tema del cambio climático. Entonces, en términos de cómo miramos las relaciones internacionales y cómo miramos el tema de seguridad, ya no se mira estrictamente de los intereses de Estado, sino que hoy en día se incorporan temas como la seguridad humana, donde entonces incorporamos una mirada mucho más hacia el desarrollo humano, que incluye una mirada de género y que incluye diferentes aspectos, particularmente en términos ecológicos. Y lo traigo a relucir porque es importante, ¿verdad? En la medida que el cambio climático también tiene un impacto a nivel global, entonces eso lleva a un debate sobre los problemas de seguridad que eso trae. Exacto. Porque si tenemos, allí hubo otros paneles que no recibieron tanta atención, pero por ejemplo, plenipotenciarios de Kenia, de Noruega y de algunos otros países, entonces estaban hablando sobre el impacto que el cambio climático está teniendo en sus países y cómo eso está llevando a niveles de inseguridad también. Y sabemos que en Estados Unidos el cambio climático es un tema que el presidente Trump ha ignorado bastante o que lo minimiza, por decirlo de la manera correcta. ¿Cuál fue la postura de ellos durante la cumbre? Bueno, ellos tuvieron un plenipotenciario del Senado representando en esa parte del panel que habló del cambio climático, y también estuvo el exsecretario John Kerry.
y de hecho fue la única gran potencia, por decirlo así, que estuvo en ese panel. Así que tenemos que decir que sí, Estados Unidos estuvo presente. Claro, ¿verdad? Entiendo que los otros dos son demócratas, entonces no necesariamente están hablando desde la misma perspectiva de Trump. Hemos visto que Trump ha ido relajando un poco, ¿verdad?, su discurso de ese cambio climático. Y lo traigo a reducir porque yo creo que es importante sacar eso de la conferencia, ¿verdad? Hay dos temas entonces ahí. Uno es el multilateralismo, ¿verdad? Hasta qué punto se puede manejar una crisis hoy en día, se puede manejar en el contexto de la política internacional actual, como lo manejaría Trump, por ejemplo, como lo manejaría Europa y el resto del mundo, China, etcétera. Y por otro lado, entonces, también entender el cambio climático quizás como es la primera vez que se incluye ese tema en esa conferencia, y entonces, claro, hay que apuntarlo como un tema de seguridad del siglo XXI que es indispensable. Exacto, y que hay que discutirlo, que es necesario, claro. No es un adorno. Bueno, claro. Gracias, profesor, por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, vamos a una pausa y al regreso hablamos sobre la trata humana en Puerto Rico. Ya regresamos.